¿Alguien quiere leerlo, hermanos? ¿Alguien quiere darle lectura? Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El tema pasado hablábamos de la paz, pero hay algo más ahí al final, dice, además de la paz y ser agradecidos. Y ese es el tema, hermanos, que vamos a ver hoy, ser agradecidos. Y de principio, hermanos, podemos ver que es un mandamiento ser agradecidos. Note cómo dice, ser agradecidos. Un mandamiento que encontramos directo, hermanos, en las Escrituras. Para cuando hablamos de agradecimiento, hablamos, hermanos, de una actitud de aprecio, una actitud de alegría, una actitud de gozo, una actitud de felicidad, optimismo. Cuando una persona está agradecida, es optimista. Cuando hay alguien que ha hecho un favor por él, es optimista. Hermanos, le guarda un aprecio, no le guarda un rencor, le guarda un aprecio, le da alegría ver a alguien que ha hecho un favor, que ha hecho algo a favor de él. Entonces, vemos esa actitud, hermanos, cuando vemos a alguien agradecido en nuestra vida. Y hermanos, encontramos ese mandamiento, ser agradecido. Sí dice la Biblia, ser agradecido. Entonces, el agradecimiento, hermanos, es algo que dura para toda la vida. O sea, a una persona agradecida no puede ser que hoy esté agradecida con alguien y que mañana ya sea su enemigo. No, la persona que ha recibido un favor de alguien está agradecida y va a estar agradecida para toda su vida porque alguien hizo algo a favor de él. Déjenme lo pongo como ejemplo, hermanos. Yo en lo personal, le voy a decir algo. Yo estoy muy agradecido con muchas personas aquí en México. Pero agradecido, hermanos, en algunas ocasiones yo, cuando regresaba en mis viajes, pasaba buscando a aquellas personas para saludarlas y no les iba a dar, hermanos, nada, porque pues no traía nada, pero iba agradecido, quería verlas y quería saludarlas y quería decirles gracias por lo que hicieron por mi persona. Y es un sentimiento, hermanos, que hasta la vez al día de hoy yo no lo puedo olvidar, porque muchas personas, cuando yo vine de Honduras para acá en ese camino, hicieron a favor mío, sin conocerme, sin saber quién era, y me tendieron la mano. Y es un sentimiento que ahí se va a quedar, hermano, para toda la vida. Por eso les digo que el agradecimiento es algo que no se puede cambiar. Entonces, yo estoy muy agradecido, hermanos. Y le digo algo con la iglesia, hermanos, aquí en Laredo, con la iglesia, con la congregación en Reservas, con ustedes. Ustedes no me conocían a mí. Ustedes no sabían quién era yo. Y yo llegué aquí a la iglesia y me acobijaron, me han ayudado, me han tratado bien, nunca han deseado hacerme mal. Entonces yo estoy muy agradecido con la iglesia, hermano, la verdad, con cada uno de ustedes. Tal vez con algunos más que otros tengo un afín, pero yo estoy muy agradecido por lo que ustedes han hecho conmigo. Cómo ustedes se han portado conmigo, o sea, es algo que yo no lo puedo cambiar. Y es un sentimiento, hermanos, que va a durar en mi vida para siempre. Pero también, hermanos, agradecido con Dios, porque Dios ha obrado a mi favor. Porque Dios, hermanos, cuando estaba yo perdido, cuando vivía una vida que no era vida, Dios hizo algo a favor mío. Y entonces eso es algo que no se puede olvidar, hermanos, ni se puede cambiar. ¿No? Mañana no puedo decir, ya estoy molesto con Dios porque Dios hizo esto. No, siempre veo lo que Dios ha hecho por mi vida. Y esto lo quiero usar, hermanos, como una introducción para el tema. Porque yo estoy agradecido, hermanos, y deseo lo mejor para estas gentes que me han ayudado, pero deseo lo mejor para cada uno de ustedes también. Deseo lo mejor para cada uno de ustedes, hermanos, que les vaya bien, que sus familias estén bien, que les vaya bien en su trabajo, que sus matrimonios vivan felices, que sus planes, sus propósitos, sus metas que tienen los logren.
que la iglesia aquí crezca, que la iglesia aquí logre los objetivos. Hermanos, todo eso a mí me agradecimiento y esos son mis mejores deseos para que todo vaya bien aquí en esta tierra, hermanos, y que nosotros como iglesia vayamos. Mi deseo es que todos, la congregación aquí en Reserva, hermanos, principalmente la congregación de Reserva, todos alcancemos a llegar al cielo. Ese es mi mayor deseo. No es algo que esté en mis manos, porque al final de cuentas cada uno puede decidir, pero si usted me habla de lo que yo siento, mi deseo, eso es mi deseo de agradecimiento por lo que ustedes han hecho por mí. Pero, ¿por qué los colosenses, por qué los cristianos deben de tener esa actitud, hermanos, de agradecimiento? ¿Por qué? ¿Por qué los colosenses deberían de tener esa actitud de agradecimiento? ¿Por qué nosotros como cristianos a nuestro tiempo tenemos que tener un corazón lleno de agradecimiento? ¿Por qué, hermano? Bueno, vamos a ver, hermanos. Miren, primeramente vamos a ir al capítulo 1 de Colosenses y en el versículo 3, algo que ya lo vimos, algo que ya lo estudiamos, algo que ya lo analizamos. Pero ¿por qué los colosenses deberían de tener esa actitud de agradecimiento? ¿Por qué deberían de tener ese corazón lleno de agradecimiento? Capítulo 1, versículo 3 al versículo 5, dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Una de las cosas, uno de los motivos por lo cual los hermanos en Colosas, hermanos, debían de estar agradecidos, era porque el Evangelio había llegado a sus vidas. Y el Evangelio, hermanos, había sido la causa de su fe. Ellos habían cambiado, hermanos, su fe que tenían antes por una fe ahora verdadera a causa del Evangelio. El Evangelio había producido una fe en el corazón de ellos. Entonces, ahora ellos, hermanos, conocían lo que era la verdad del Evangelio. Ahora ellos, hermanos, conocían realmente el verdadero motivo para poder vivir vidas diferentes. Haber, hermanos, conocido el Evangelio lo llevó a tener esa fe, esa confianza, esa convicción, esa creencia en Dios. ¿Y cuál es esa fe, hermanos, que produce el Evangelio? Bueno, que nosotros sabemos que este mundo es pasajero y que un día si morimos, pues vamos a ir al cielo. Si es que no hemos muerto cuando Cristo venga, pues vamos a estar en el cielo. Y no vamos a resucitar, pero vamos a ser transformados. Entonces, hermanos, eso es lo primero que puedo ver, que ellos debían estar agradecidos por el Evangelio, hermano. Vidas, hermanos, que habían llevado antes y que ahora por causa del Evangelio, ahora tenían unas vidas nuevas, habían resucitado en Cristo Jesús. Ese Evangelio había sido la causa de su fe en Jesucristo, y eso lo llevaba a vivir una vida de manera diferente. Ahora tenían planes diferentes, ahora actuaban diferente. Ahorita mi papá decía algo, con el permiso de él. Antes me decía en Reina, bueno, esa vida de antes cambió a una vida diferente. Nada más solo quedaron esas frases y esas palabras, pero ahora gracias al Evangelio tiene una vida diferente, una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida de fe, una vida de confianza en Dios. Y eso lo lleva al cristiano a tener una vida nueva y diferente. Pero también dice el pasaje que leímos, que no solamente el Evangelio había causado fe, sino que también dice, el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Miren, hermanos, lo que había hecho el Evangelio causó amor, la causa del amor, el Evangelio. Cuando ellos conocieron el Evangelio, cuando ellos conocieron, hermanos, la muerte, sepultura, la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, conocieron el amor verdadero. El amor, hermanos, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera. Ahí conocieron ellos
el verdadero amor. Entonces, ahora ese amor que ellos habían conocido, ellos, hermanos, se habían dado cuenta en ese momento, cuando el Evangelio, que había alguien que los había amado tanto, que estuvo dispuesto a entregar su vida por ellos, y los amó tanto que también los perdonó, los amó tanto que pasó por alto todas sus maldades, todos sus pecados, y ahora ese amor estaba en ellos. El Evangelio, la causa del amor, el Evangelio, hermano. Lo mismo que pasa con nosotros, hermano. Antes, cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, nosotros hablábamos del amor, pero hablábamos de un amor pasajero, de un amor que hoy se siente y que mañana ya no se siente. Pero cuando venimos al Evangelio, cuando conocemos del Evangelio, ahora sí conocemos el verdadero amor. Nos damos cuenta que Dios nos ha amado. Nos ha amado, como decía el hermano en su oración, desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios planeó, hizo un plan de redención para que toda la humanidad fuera salvo. Y ahora nosotros, hermanos, gracias al llamado del Evangelio, a ese llamamiento del Evangelio, nosotros podemos, hermanos, ahora conocer ese plan, hermanos, que Dios tenía para nosotros. Y de ese gran amor que Dios nos ha amado desde antes de la eternidad. Y otra cosa más que dice el pasaje también, no solamente la causa de la fe es el Evangelio, y también, hermanos, la causa del amor es el Evangelio también, hermanos. El Evangelio es la causa de la esperanza. Miren que tres cosas: fe, amor y esperanza. Los colosenses, hermanos, cuando conocieron el Evangelio, conocieron la esperanza. Esperanza, hermanos, de que un día ellos podían estar en la eternidad con Dios. Algo casi como en el tiempo de los colosenses, por sus filosofías y sus ideas y sus pensamientos, casi imposible. Pero cuando conocieron el Evangelio, porque cuando se conoce el Evangelio, hermanos, nos damos cuenta que Cristo resucitó y que entonces fue a la diestra del Padre, y que también nosotros vamos a resucitar un día y vamos a estar a la diestra de Dios. Pues vamos a estar con Dios. Y eso, hermanos, es lo que le da sentido a la vida. El saber que se vive no solamente por vivir, el saber que se vive con esperanza, que hay algo, hermanos, que al cristiano lo espera más allá. Los colosenses sabían que había algo que los esperaba más allá después de la muerte. Y eso, hermanos, le daba un sentido a su vida. Lo que dice en el capítulo 3, hermanos, lo que ya estábamos viendo en el capítulo 3, eso le da el sentido a la vida, a quitar aquellas cosas, hermanos, que habían venido arrastrando, que habían venido practicando, pero ahora que ellos tienen esta esperanza, eso los motiva, hermanos, a dejar todas aquellas cosas terrenales, a hacerlas morir, porque saben que les espera un futuro mejor. Primera razón por la cual ellos deberían de estar agradecidos o tener un corazón agradecido era por el Evangelio. ¿O a poco no, hermanos? Yo les pregunto a ¿ustedes no están agradecidos porque hayan conocido el Evangelio? Amén. Mira, hermano, y hay muchas personas, lastimosamente, que están siendo engañadas y que piensan que están bien, pero no han conocido del Evangelio. Y cuando nosotros conocimos el Evangelio, nuestra vida cambió por completo. Porque ahora, hermanos, conocemos el amor. Ahora tenemos una convicción en Cristo Jesús, y también ahora vivimos con esperanza. Eso nos motiva cada día, eso nos anima cada día a seguir en este camino, porque sabemos que hay más allá para nosotros. Conocer el Evangelio, hermano. Podríamos decir muchas cosas de conocer el Evangelio. Es ser perdonados, es ser reconciliados con Dios, es comenzar de cero. Y hermanos, ¿cuántas personas ahorita no desean una nueva oportunidad y para cambiar y para hacer cosas diferentes?
pero ya no pueden, tal vez ya no tienen la oportunidad, están en un estado crítico de salud, en un hospital, hermanos. Pero gracias a Dios que nosotros fuimos llamados a través del Evangelio y el Evangelio cambió nuestra vida. Pero también, hermanos, ¿por qué más podían estar agradecidos los colosenses? Según el capítulo 1, ahí donde estamos, versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9, hermano. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, Pablo, usted y yo conocemos la historia de Pablo, del apóstol Pablo, y cuántos sufrimientos tuvo. Y es más, cuando escribe la carta a los Colosenses, Pablo está preso en Roma por causa del Evangelio, pero aún así Pablo está orando por la iglesia, está orando por los hermanos, está pidiendo por los hermanos el apóstol Pablo. Pero lo que más me llama la atención en el 1:7 es que dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. ¿Estaba contento Pablo porque los hermanos en Colosas hayan conocido el Evangelio? Fíjate, Pablo está alegre, Pablo está contento porque el Evangelio haya llegado a Colosas. No llegó por boca de Pablo, parece ser, pero aunque haya llegado por quien haya llegado, el Evangelio llega a la ciudad de Colosas y hay una iglesia y hay unos hermanos, y Pablo dice: siempre dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 9: por ustedes. Entonces, Pablo estaba feliz, hermano, estaba contento, estaba alegre, porque en Colosas las personas hayan conocido el Evangelio y que estuvieran siendo salvas las personas. Alegre de que otras personas estén siendo salvadas. Y lo vemos del otro lado, del agradecimiento de los colosenses. ¿Por qué Pablo tiene que orar y por qué Pablo tiene que darle gracias a Dios? ¿Han hecho algo los colosenses por él? No, hermano. Pero lo que quiero decir es que hay un hermano que no se preocupa tanto por sus sufrimientos, por sus dolores, por lo que está pasando, sino se preocupa más por aquellos hermanos que él sabe que necesitan de sus oraciones. Pablo ama a los colosenses, ora por ellos y pide por ellos, hermanos. Y mira en el 9, hermanos, lo que Pablo desea. Por eso los hermanos en Colosas tienen que estar alegres, porque hay hombres que están orando por ellos. Dice el 9: por lo cual también nosotros, desde el día que nosotros oímos, dice Pablo, de que ustedes obedecieron al Evangelio, de su fe en Jesucristo, de su amor y de su esperanza, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de la vocación, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, qué confortante es saber que alguien ora por uno y ora para que uno crezca espiritualmente y ora para que uno pueda llevar una vida digna delante de Dios. Qué fortaleza le da a uno, hermano, saber que hay hermanos que dedican tiempo para orar a Dios,
para rogar a Dios, para, hermanos, pedir que sean llenos de todo el conocimiento. Es de darle gracias a un hermano. Hermano, muchas gracias porque te preocupas por mi crecimiento espiritual. Los colosenses tenían que tener un corazón agradecido porque el hermano Pablo estaba orando por ellos. Estaba orando, hermanos, por ellos, por su crecimiento espiritual. Estaba alegre por su salvación. Y incluso, hermanos, las luchas de Pablo fueron a favor de los hermanos en Colosas. Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted cree que hay un hermano, no me diga dos, un hermano tan siquiera, que ora por ustedes? Sí. Sí lo hay, hermano. Sí lo hay. Y eso debe de llevarnos a tener un corazón agradecido, porque hay alguien que no tiene ninguna responsabilidad, podríamos decir, pero se siente comprometido con Él y con Dios para orar por alguien que tal vez a veces no nos damos ni cuenta, pero que está orando por amor, porque ama a ese hermano, porque quiere que ese hermano crezca, porque quiere que ese hermano viva una vida digna delante de Dios, porque quiere que sea fortalecido, porque quiere que ese hermano alcance las moradas eternas. Puede ser cualquiera de nuestros hermanos que está orando por nosotros. Y eso, hermano, lo lleva a uno a ser agradecido. Porque hay hermanos que oran por nosotros. Y oran para que tengamos una vida digna. Debemos de preocuparnos, ¿no? Nosotros también por llevar una vida digna delante de Dios. Entonces, hermanos, ahí está el hermano Pablo dando gracias. Y ahí viene la pregunta, hermano. Viene una pregunta para nosotros. Nosotros damos gracias a Dios. Y la oración no solamente nos enseña eso, hermano, sino que eso nos muestra el corazón agradecido, nos muestra nuestras relaciones, nos muestra nuestros deseos, nos muestra nuestros sentimientos hacia los demás. Cuando nosotros oramos, dando gracias por la congregación de reserva, damos gracias por los hermanos de reserva, por los que, hermanos, ya están y por los que han llegado y que se han bautizado, damos gracias por ellos. Pero no solamente eso, sino oramos para que estos hermanos crezcan, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que crezcan espiritualmente, que fortalezcan su fe en Cristo Jesús. Y surge la pregunta entonces, ¿nosotros damos gracias a Dios por los hermanos? ¿Estamos orando por los hermanos? Si lo estamos haciendo, hermanos, sigámoslo haciendo, porque eso va a ser de fortaleza para otros hermanos. Pero si no lo estamos haciendo, también podemos comenzar hoy a orar, a dar gracias por nuestros hermanos, porque el Evangelio, la salvación ha llegado a su vida, y hermanos, orar para que ellos crezcan espiritualmente, para que maduren, para que fortalezcan su vida en Cristo Jesús. Entonces, los colosenses tenían la segunda cosa que decimos, los colosenses podían tener un corazón agradecido por el amor que le tienen los hermanos a ellos, en este caso Pablo a ellos. Pero también había otro hermano, miren el 1.7, miren el 1.7. ¿Qué dice el 1.7? Como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epáfras se dice, hermanos, que es el predicador de la iglesia de Cristo en Colosas. Y la palabra de Dios dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, ¿para quiénes? Mira, era un fiel ministro para los colosenses. No solamente era un ministro, era fiel ministro para los colosenses. Y mira el capítulo 4, mira el 4.12, miramos el 4.12.
no estaban solos los colosenses. Dios había hecho algo por ellos, había llevado el Evangelio a Colosa, porque al final de cuentas es Dios el que lleva el Evangelio. Pero en Colosas habían hermanos como Pablo que oraban por ellos. Y luego, mira, Epafras les predicaba a ellos. Y luego en el 4:12, ¿alguien que lo lea? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. También Epafras ora por los hermanos y ora para que estén firmes, dice, perfectos y completos en todo lo que Dios. Hermano, eso nos habla del amor, del sentimiento que Epafras tiene para con los hermanos y el deseo que él tiene para ellos. ¿No desea que les vaya mal? No, hermano. Epafras desea lo mejor para con sus hermanos. Y el saber que alguien desea lo mejor para él, la iglesia en Colosas debe estar agradecida por el hermano Epafras que tienen ahí. Desea que estén firmes, desea que sean perfectos, estén maduros espiritualmente y desea que estén completos. ¿Tiene obligación Epafras y Pablo de hacer algo por los colosenses? Hermano, note el sentimiento que hay en estos hermanos. Eso es lo que el sentimiento de Dios primero, de amarlos, llevando el Evangelio hasta Colosas, pero no solamente llevándoles el Evangelio, llevando ministros para que ellos puedan enraizarse y puedan, hermanos, afirmar su fe y puedan crecer y puedan, hermanos, estar perfectos, completos, que no les falte nada espiritualmente. Les lleva también hermanos que oren por ellos. Y estos hermanos lo hacen de todo corazón, orar por ellos. Dando gracias a Dios. Es muy importante, hermanos, lo que los hermanos están haciendo por la iglesia en Colosas. ¿Qué podemos hacer nosotros por la iglesia en Reserva? Buenos deseos, hermanos, buenos sentimientos, buenos pensamientos. De lucha, no hay lucha, no hay pleito, no quiere ser más uno. No. Los hermanos tienen los mejores deseos para sus hermanos. Yo creo que acá también tenemos hermanos así. Creo que también. Y por último, el número 3. Ya vemos que por el Evangelio, agradecimiento, hermanos, por haber conocido el Evangelio. Si no fuera sido por el Evangelio, los colosenses pues vivieran una vida sin esperanza y sin Dios en este mundo. Si no fuera por el Evangelio, usted y yo estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Allá viviéramos en el mundo sin esperanza y sin Dios. Y unas vidas desagradables. Pero también, hermanos, los colosenses por los hermanos que se preocupan y que tienen un buen sentimiento hacia ellos y que desean lo mejor para ellos. Y también nosotros, hermanos, por hermanos que se preocupan por nosotros, que a veces nos buscan y nos amonestan, nos exhortan y dicen, oye, pues, ¿cómo que ya no quieres seguir? Vamos adelante. Porque les interesa, porque quieren vernos, hermanos, en eternidad, porque nos quieren ver en la morada celestial. Porque no son egoístas, porque sus sentimientos son buenos para con nosotros. Pero una razón más, ¿por qué tener un corazón agradecido? Vamos al capítulo 1, versículo 12 y 14.
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El amor de Dios, lo vamos a ver, hermanos, por lo menos de unas 5 cosas, hablando del amor de Dios. Por eso los colosenses debían estar agradecidos por el amor de Dios. Y número 1, ¿qué fue lo que dice? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso quiere decir que los colosenses no eran aptos con las vidas que llevaban para ser parte del pueblo de Dios, pero Dios, hermanos, en su infinito amor, a través del Evangelio, los hizo aptos para participar de esa herencia de los santos. Ahora poder tener parte en esa herencia de los santos. 2. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. ¿Cuáles eran las condiciones espirituales de los colosenses? ¿Quién gobernaba su vida? Estaban en el mundo de las tinieblas, gobernados por Satanás, que si ellos quisieran o no, como quiera siguieran. Pero Dios, hermanos, Dios los libró de las tinieblas, por amor los libró y los trasladó al reino de su amado Hijo, que ya sabemos que es la iglesia. Entonces, Dios los trasladó, dándoles redención, dándoles perdón. Hermanos, Dios los trasladó, olvidando todo lo que ellos habían hecho, todos los pecados, todas las maldades y todo lo que habían hecho en su vida, y Dios los liberó, como si hermanos estuvieran secuestrados espiritualmente, estaban secuestrados y Dios los liberó de la potestad de las tinieblas y los trasladó a un mejor lugar, de las tinieblas a la luz, hablando espiritualmente. Y luego dice, note lo que dice nomás esos versículos, los liberó de las tinieblas, los trasladó a un mejor lugar, al reino de su amado Hijo, y luego dice, en quien tenemos redención, le dio redención por su sangre. ¿Y cuál es su redención? Dice, el perdón de pecados. Wow. Lo que Dios hizo en la vida de los colosenses. ¿Tenían motivos para estar agradecidos? Sí. Si tú y yo fuéramos secuestrados, hermanos, si nosotros fuéramos secuestrados físicamente y alguien los liberara físicamente, ¿estaríamos agradecidos? Claro, hermano, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Esta es la pregunta, ¿verdad? Bueno, en un sentido espiritual, porque el que practique el pecado es esclavo del pecado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de vos. Hermanos, era la condición de todos los que ahora somos cristianos. Esas eran nuestras condiciones pasadas. Estábamos en tinieblas, Dios nos traslada a la iglesia. Note que no fuimos nosotros, no fuimos nosotros los que hicimos el traslado. Fue Dios que nos trasladó y fue Dios quien nos dio redención, fue Dios que nos dio el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Eso yo creo que basta, yo creo que es suficiente, hermanos, para tener un corazón agradecido hacia Dios, el saber lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ve que a veces enfocamos mal nuestras miradas, hermanos. A veces enfocamos la mirada a las personas, al ser humano. Es que dijo, es que me hizo. Pero realmente, ¿sabe quién fue el que hizo? Para que usted y yo estemos
en la iglesia es Dios. Y eso debe de llevarnos a tener un corazón agradecido hacia Dios. Porque si no fuera por Dios, pues hubiéramos, ahora sí, siguiéramos en las tinieblas, siguiéramos en ese mundo y siguiéramos, hermanos, viviendo una vida de pecado, de maldad. ¿Qué nos espera en la eternidad? Así que nos hubiera esperado el castigo eterno. Y todo esto lo ha hecho Dios a favor de esto. Lo hizo a favor de los colosenses y lo hizo a favor de nosotros también. Pero mire también lo que dice, hermano, el versículo 2, el capítulo 2, perdón. Me voy a brincar lo que resta. Vamos a ver el 2, capítulo 2. Versículo 12 y 13. ¿Qué pasó en el 12 y 13, hermano? Colosenses 2, 13, 12 y 13. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Sepultados, ahí Dios, hermano. No nosotros, hermanos, a veces pensamos que somos nosotros, no, Dios, ahí en el momento del bautismo, Dios sepulta todo, ahí se muere todo, y ahí se acabó todo, y cuando sale de las aguas del bautismo, ahí nace una nueva persona en Cristo Jesús. Se oye fácil, hermanos, se oye muy fácil, y analizando esto se oye como, bueno, pues sí, ya decidí bautizarme. Pero todo esto fue porque Dios así lo quiso y porque Dios tuvo que entregar a su Hijo para que todo esto pudiera ser una realidad. Y dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado mediante la fe en el poder de Dios. Es lo único que nosotros hacemos, creer en Dios que le levantó de los muertos. Y a nosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Descanso, hermano. Ya no hay más problema con Dios. Dios nos ha perdonado todos los pecados. ¿Qué fuera de nosotros, hermanos? Tal vez, hermanos, si nosotros no hubiéramos conocido del Evangelio, si nosotros no hubiéramos conocido del amor de Dios, tal vez algunos de nosotros ya no estuviéramos en este mundo. Tal vez ya no estuviéramos. Y si estuviéramos, tal vez anduviéramos viviendo. Si usted mira cómo anda la gente ahí, anda unos ahí en la calle, hasta pidiendo, bueno, eso nos muestra lo que es vivir sin Dios en esta vida. Pero los cristianos tenemos la bendición grande que Dios nos llamó a través del Evangelio. Nos perdonó por su amor, por su misericordia y nos sigue, hermano, teniendo paciencia para que nosotros podamos ir perfeccionando nuestra vida. Nos resucitó y nos perdonó y nos reconcilió con Él mismo, hermano. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Y por último, donde estábamos en el 3.15, ¿qué es lo que dice el 3.15? Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermano, estábamos enemistados con Dios. Dios nos perdonó, nos buscó para perdonarnos, para reconciliarnos y para que nosotros pudiéramos, en este caso los colosenses, para que los colosenses pudieran tener paz con Dios. Fíjate cómo está el asunto. Dios los busca para reconciliarse, para perdonarlos. Si ustedes hacen lo que yo les digo,
voy a pasar por alto todas sus maldades, todos sus pecados, los voy a perdonar, le voy a dar vida en Cristo Jesús. Y la separación, la guerra espiritual, el pleito espiritual, las enemistades que había, como dice el capítulo 1, versículo 21, aunque ustedes son mis enemigos en su mente, yo los voy a perdonar, me voy a reconciliar con ustedes para que haya paz entre ustedes y yo, para que no haya esa enemistad. Y no solamente eso, sino que lo voy a llevar a un lugar de paz, lo voy a llevar a un lugar de tranquilidad. ¿No es así? ¿No es lo que dice el versículo 15? Capítulo 3, versículo 15. La paz de Dios hizo, hermanos, que nosotros tuviéramos paz con Él, pero también la paz de Dios fuimos llamados, dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Dios no solamente hizo las paces con nosotros, sino que nos llamó a vivir en un lugar que es la iglesia, para vivir en paz. ¿Quién te ofrece algo así, hermano? ¿Quién te ofrece algo que ser tu enemigo, que ser tu peor enemigo te busque y Rubén, me quiero reconciliar contigo? ¿Sabes qué? Voy a olvidar todo lo que tú dijiste, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú hablaste y todas tus acciones en contra mía, las voy a olvidar, las voy a pasar por alto. Quiero hacer las paces contigo, quiero estar en paz contigo, pero ¿sabes qué, Rubén? Aparte de eso, te voy a poner en un lugar, te voy a llevar a un lugar donde tú vas a tener paz y vas a vivir en paz. Pregunta, ¿tienen motivos los colosenses para ser agradecidos? Hermano, por muchas cosas, hay muchas razones por las cuales usted y yo pudiéramos estar molestos con Dios. Hay muchas razones por las cuales usted y yo pudiéramos estar molestos con la vida. Hay muchas razones por las cuales usted y yo pudiéramos estar molestos con nuestros hermanos. La verdad. Pero son muchas más las razones por las cuales nosotros, los cristianos, debemos tener un corazón agradecido. El simplemente hecho de conocer a Dios, el Evangelio, su amor, su bondad. Y saber que nuestros hermanos oran por nosotros, ruegan por nosotros ante Dios para que nos vaya bien. Hay muchas razones para estar agradecidos. Así es que, hermano, yo quiero que, con esto lo que quiero decirles es que tanto los colosenses tenían que tener una actitud de agradecimiento hacia Dios, hacia la iglesia, por lo que había sucedido en su vida. Pero también nosotros, hermano, tener una actitud de agradecimiento. Hoy lo pudimos ver en esta semana. ¿Cuántos hermanos? Y los hermanos que dicen, me da mucho gusto volverte a ver. Estoy pensando en el hermano Lupe que vino de Monterrey porque quería estar con nosotros. Hermanos que nos aprecian, que nos aman, que ruegan a Dios por nosotros. Que entre usted y yo, hermano, hay un corazón desagradecido. Que vivamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que vivamos agradecidos con la iglesia, porque ha sido, hermanos, el paraguas donde hemos venido a sombrear en esta vida espiritual. Cuando ya no podíamos vivir en ese mundo, cuando estábamos desgastados y cansados, la iglesia nos recibió y nos recibió con los brazos abiertos. Y no nos juzgó ni nos criticó, sino que nos recibió. Dice la palabra de Dios, ser agradecidos. Es todo lo que dice.
Hay muchas razones y muchos motivos para estar muy bien, pero hay muchas más razones para cultivar un corazón lleno de agradecimiento. Como ven, he terminado, hermanos, el tema de esta tarde, ser agradecido. ¿Algo que quieran comentar, que quieran decir? ¿No? Yo creo que es bueno, hermano, y qué bueno por el estudio, primeramente, gracias a Dios, ¿verdad? Que ahora Dios nos recalca de que el tema de ser agradecido. Y yo creo que, como mencionaba desde el principio, cuando iniciaba el estudio, creo que nosotros también en un momento pues, hemos sido agradecidos o deberíamos ser agradecidos. Una experiencia que vivimos, hermano, cuando fuimos gracias a Dios, a Veracruz, ¿verdad? A la vuelta. Y a mí me conmovió, y lo digo porque es algo a veces que nos olvidamos, ¿verdad? A mí me conmovió la actitud de un cuñado mío, que salimos a un pueblo, pero antes de llegar a ese pueblo íbamos a pasar ahí al municipio, y él dijo, vamos a pasar a la casa de unos señores, donde ellos me echaron la mano cuando estuve ahí. Ellos me dieron, de hecho, un techo y me dieron un saco. Entonces, y llegó él y iba su familia, sus 3 hijos, su esposa, y íbamos con ellos ahí. Ya me conmovió esa acción porque digo, y igual, de acuerdo al tema, al estudio que diste, de que como él, o sea, en su expresión, ¿verdad? Dijo, es que ellos me echaron la mano y les traigo este regalo, y aparte le dejó ahí algo, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, qué bueno, y es muy conmovedor, pero yo creo, hermanos, también nos olvidamos muchas veces como cristianos por agradecimiento a nuestro Dios, por el Evangelio, ¿verdad? Por el Evangelio, en el cual nos olvidamos también de predicar que le oímos, ¿verdad? Entonces, y este estudio, yo creo que pues no debemos echarnos a roto, ¿verdad? Porque sí, nos olvidamos, hermano. Dejamos envolver las cosas cotidianas de nuestra vida, pero nos olvidamos como cristianos ahora entendiendo de ser agradecidos, ¿verdad? Y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros y espiritualmente, pero también, hermano, materialmente, y a veces hasta nos hemos encontrado en situaciones muy delicadas, peligrosas, y Dios nos ha sacado adelante, hermanos. Es la mano poderosa de Dios. Y espiritualmente, pues estamos perdidos. Y Dios, así como quiere, hermanos, Dios nos buscó para que nosotros tuviéramos una vida mejor. O sea, hoy nosotros podemos voltear a ver para atrás, hablando espiritualmente, y darnos cuenta que si hoy estamos en un mejor lugar, gracias a Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no olvidar, hermano, no tenemos que olvidar nunca, o sea, porque la iglesia, cuando llegamos, la iglesia nos recibió. A lo mejor no son los mismos los que cuando llegamos, pero debemos de recordar que cuando llegamos, los hermanos nos recibieron bien. Entonces, tenemos que, hermanos, seguir manteniendo esa actitud de agradecimiento hacia nuestro Dios, hacia nuestros hermanos, a la iglesia misma. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la congregación a la cual pertenezcamos. Y hablo de un sentimiento de deseo lo mejor para mis hermanos. A lo mejor no les puedo dar, pero deseo que les vaya bien. Y voy a orar por ellos para que les vaya bien y para que espiritualmente crezcan y para que un día podamos estar en el cielo. Amén. Dios les bendiga, hermano.